patológica en el esquema mental de ustedes, ¿dónde queda? En la parte de morfología, ¿no ve? ¿Qué estudia entonces la anatomía patológica? Morfología de la enfermedad, tanto macro como micro, que tiene que ver con una causa, que es la etiología, luego un mecanismo de lesión, que es la patogenia, luego una alteración funcional, que es la fisiopatología, que tiene que ver con muchas materias, muchas asignaturas, etcétera. Sí, es verdad, pero finalmente, esencialmente, si preguntamos qué estudia la anatomía patológica, es la morfología de la enfermedad. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la morfología de la enfermedad y vemos que una célula que está en homeostasis, que es ya saben ustedes que es el equilibrio completo, biopsicosocial, etcétera, 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 pierde esa homeostasis por causa de un estímulo, una etiología, etcétera, tiene caminos. Desde la perspectiva de anatomía patológica, la lesión celular puede ser, se clasifica, vamos a decir así, en reversible o irreversible. Como su nombre dice, la lesión celular reversible tiene potencial de revertir a la normalidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede revertirse a la normalidad? Cuando quitamos el estímulo, cuando quitamos la causa, la lesión celular puede volver a la homeostasis. ¿Qué caminos pueden seguir la lesión celular reversible? Podría ser que progrese y pase el punto de no retorno y vaya a una lesión celular irreversible. Y de lesión celular irreversible puede ir a la muerte celular. La muerte celular, espérenme, retomando, ¿no? El único camino que puede tener una lesión celular reversible o irreversible, perdón, es la muerte celular. Pero hay varios caminos que puede seguir la lesión celular reversible. Por un lado, quitamos el estímulo y se va a célula en homeostasis. Por otro lado, puede progresar y ir a una lesión celular irreversible. Pero tiene un as bajo la manga más. Ese as bajo la manga es la adaptación celular. Adaptación celular es como decir acostumbramiento, adecuación celular, una nueva homeostasis. ¿Cuál es el objetivo de una adaptación celular? El objetivo es evitar ir a una lesión celular y por consiguiente una muerte, que ya sea por apoptosis o necrosis, ¿no? Porque los dos patrones de muerte que conocemos son necrosis o apoptosis. Ahora, esta adaptación celular, al tener esa función, hace que la lesión, que sea considerada una adaptación celular siempre fisiológica, solo que en el libro hay confusión por la traducción. En el libro dice adaptaciones patológicas y adaptaciones fisiológicas. No, está mal eso. A lo que se refiere con adaptación celular, tanto fisiológica como patológica, es a la causa. La causa de una adaptación celular puede ser tanto normal como anormal.
es decir, tanto fisiológica como patológica. Pero en esencia, una adaptación celular siempre va a ser fisiológica porque busca o impide que haya una lesión y muerte celular. Dentro de las adaptaciones celulares tenemos a la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Son las únicas 4 adaptaciones celulares. Van ustedes a escuchar de otros términos que terminan en plasia y que pueden parecer adaptaciones celulares, por ejemplo, la hipoplasia, pero no son. ¿Por qué? Porque para hacer adaptación celular debe de cumplir criterios. Un criterio fundamental es que la adaptación en sí sea siempre fisiológica. Otro criterio es que tengan tanto causas fisiológicas como tanto causas patológicas, o sea, etiologías fisiológicas, etiologías patológicas. Otro criterio, que sea reversible, o sea, que cuando quitas el estímulo ya la adaptación se quita y que tengan cambio fenotípico, o sea, de morfología, pero no tengan cambio genotípico, o sea, no hay mutación. Entonces, repasando, ¿cuáles son las características que hacen que una adaptación sea una adaptación? Que sea fisiológica, que pueda tener tanto estímulos, causas fisiológicas o patológicas, que sea reversible, que tenga cambio fenotípico, más no cambio genotípico. Esas son las características que hacen que una adaptación celular sea una adaptación celular. Por ejemplo, la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula. Podremos mencionar ejemplos de hipertrofia. Por ejemplo, hipertrofia del corazón en un deportista. Cuando hace mucho deporte, el corazón crece porque necesita más sangre, necesita más fuerza y más sangre para llevar a los músculos, ¿no? Pero esa adaptación en sí es fisiológica y en este caso la causa de agrandamiento del corazón es fisiológica. O tiene que cumplir con la regla también que tenga estímulo patológico. La causa de un corazón grandote también podría ser un Chagas y esa es la causa enferma, ¿no? La causa patológica, la causa anormal. ¿Es reversible? Puede revertirse, sí, si quitas la causa. Si quitas la causa, si un deportista de alto rendimiento deja de hacer ejercicio y demás y ya se dedica a una vida más normal y demás, lo más probable es que su corazón no se quede de así grandote, sino que va a ir haciéndose más pequeño. Lo mismo pasa, digamos, con la hipertrofia de los músculos. Cuando vas al gimnasio, pones bien mamado y después ya no vas al gimnasio y bajas nomás. Entonces es reversible. Tiene cambios fenotípicos. ¿A qué nos referimos? Con que los músculos se van a ver más grandes, ¿no? Pero no quiere decir que haya cambio en el genoma. No ha habido mutación, porque si hablamos de un cambio genómico, estamos hablando de que hay mutación. Y si hay un cambio genómico, entonces estamos hablando de cáncer, ¿no? Porque el cáncer tiene mutación en unos genes que después vamos a discutir que son genes protoncogénicos. Puntualizando aquí, la anterior clase discutimos sobre qué será que hace que pase el punto de no retorno de una lesión celular reversible a una irreversible. El punto de no retorno es cuando ya no va a poder volver a la normalidad ni aunque se quite el estímulo. Aquí aunque quites el estímulo y si sigue en lesión celular irreversible, no va a poder volver atrás. Ese punto de no retorno, de una manera clara, concisa y precisa, es la ruptura de la mitocondria. ¿Para qué servirá la mitocondria? A ver, ¿para qué sirve la mitocondria? Producción de ATP, doctor. ¿No? ATP. Entonces, siempre hago esta analogía. Si, por ejemplo, aquí tengo mi auto, yo estoy yendo de mi casa al gasto, pero solo tengo gasolina para 10 kilómetros y hay 10 kilómetros entre mi casa y el gasto. Voy caminando, o bueno, voy
en mi auto. Aquí estoy. Y solo tengo gasolina para 10 kilómetros, supuestamente. Y de aquí, de mi casa al gastro, al hospital, hay 10 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Cuál sería mi punto de no retorno? Estoy en mi casa y quiero ir al gastro. ¿Cuál sería el punto de no retorno? Vamos a ver, Miriam Delgado, Nina. Sí, doctor, buenos días. ¿Cuál sería el punto de no retorno? Estoy en mi auto, quiero ir de mi casa a mi auto, de mi casa al gastro, al hospital, y hay 10 kilómetros, pero solo tengo gasolina exactita para 10 kilómetros. ¿Cuál sería mi punto de no retorno? Uno sería que gasolina no te alcance, se puede acabar en medio camino, algo. Y ya, pero en medio camino, ¿cómo sería en medio? Si tengo gasolina para 10 kilómetros. Para el retorno, doctor. Ya, pero ¿dónde es el punto de no retorno aquí? ¿A tu casa, doctor? ¿El hospital? ¿Más de la mitad? ¿A tu casa, doctor? Sí. Mi casa sería el punto de no retorno. El gastro, doctor. O sea, Sería más de la mitad. sí, tiene que ser aquí, ¿no ve? Porque si yo voy 5 kilómetros hacia aquí, igualito puedo volver a mi casa, 5 kilómetros. Pero si voy 5.1, ya no puedo volver a mi casa. Entonces, ¿a qué se refiere con punto no retorno? El punto no retorno es al inicio, a donde iniciaste. Ahora resulta que aquí, como me he quedado de guardia en la noche, le he dejado encendidas mis luces. Toda la noche. Y ya me quiero ir, al día siguiente que ya terminó mi guardia, quiero irme a mi casa. Pero ¿qué va a pasar? ¿Voy a poderme ir o no? Si lo he dejado encendido la luz. ¿Qué ha No, pasado? doctor. No. No, doctor. La batería se agotó. La batería se agotó. Y ahora soluciones, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? ¿Qué haríamos? Cambio de batería, doctor. ¿Cambio será tan radical así traemos otra Recargar batería? la batería, doctor. Podemos recargar, ¿no ve? De dos formas. Podemos traer un otro auto y que le cargamos, le hacemos pasar corriente, ¿no ve? Sí. Pero resulta que ya me pasan corriente y yo estaba volviendo hacia aquí con tan mala suerte que por las prisas no le aseguró bien mi batería. Y en un hueco, ¡pum!, me meto y mi batería, como no estaba bien atornillada, se fractura. Golpea y se rompe. Soluciones que podríamos hacer. Ahora se ha roto mi batería. ¿Qué puedo hacer si estoy a medio camino? ¿Qué solución podría dar? Nada, lo boto mi auto. ¿Qué hago? Llegar a su casa empujando el auto, doctor. Ya, pero si quiero que encienda mi auto, ¿qué podría hacer? Reemplazar la batería. Pedir ayuda. Reparar. ¿Será que puedo reparar la batería, arreglar y pegarla? Yo moro un mecánico. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para arreglar el auto directamente? ¿Puedo pegarla, la batería, o qué hay que hacer? Tendría que reemplazar la batería. Reemplazar la batería, doctor. No hay de otra esta vez, hay que cambiar la batería. Ya. ¿Cuál es la batería de una célula? La mitocondria. La mitocondria. La mitocondria. Entonces, lo que hace que ya no puedas arreglar tu auto, tu célula, es que, aunque quites el estímulo, es que si ya se te ha roto tus mitocondrias, aunque le metas oxígeno, digamos que un paciente se está infartando, ¿no ve? Tiene isquemia de miocardio. Por cierto, la isquemia es disminución del flujo sanguíneo porque se hace chiquitita la arteria, vena, por un trombo o algo que disminuye el flujo y que da hipoxia, eso es isquemia.
Entonces está doliente el corazón, así, ay, se está cerrando mi coronaria, así. Pero todavía puede ser revertido si le das, por ejemplo, ácido acetil salicílico, o sea, aspirina o algo para destruir el trombo, el coágulo que está ahí, lo destruyes y pasa. Y eso es lo equivalente a decir lesión celular reversible. La has revertido porque estaba aquí, pero le has quitado el estímulo, le has dejado abrir el flujo y esa lesión celular reversible revierte nomás y otra vez normal está. Pero si ya pasa el punto en el redondo, que es que se han roto ya sus mitocondrias, aunque le pongas oxígeno, le vuelvas a recanalizar lo que sea, el agua, el flujo, etcétera, no vas a poder revertir porque tu mitocondria está rota. O sea, si le mandas oxígeno a tu mitocondria, igual no va a funcionar. Entonces, la ruptura de la mitocondria es fundamental para entender que un paciente ha pasado de lesión celular reversible a irreversible. Muchas veces se confunde que la lesión celular reversible es igual a muerte. No. Evidentemente, la lesión celular irreversible, el único camino que va a seguir es, se va a morir la célula. Pero esta está viva y esta está muerta. ¿Quién tiene función todavía? Esta. ¿Quién ya no tiene ninguna función? Esta, la muerta. La viva todavía tiene función. La muerta no tiene función. Entonces, en general, nosotros utilizamos los estudios de laboratorio para saber si está en una lesión celular irreversible o una muerte. ¿De qué forma? Si nosotros pedimos un examen de sangre, cuando la lesión celular es reversible, la mitocondria, la célula, todo, van a estar madreadas, así, medio mal, pero van a estar todas todavía intactas. Cuando la lesión celular es irreversible, ya no va a estar tan intacto la membrana, porque aunque está todavía viva la célula, tiene todavía algo de ATP, pero no puede producir ATP porque sus mitocondrias ya están rotas. Y cuando tienes ya la muerte celular, directamente su membrana o desaparece o ya está toda abierta. Nosotros, como en los laboratorios, podemos detectar la cantidad de proteínas que estaban aquí adentro, pero las podemos detectar cuando se han salido afuera. Entonces, si tú le pides un examen de laboratorio a un paciente y tienes un montón de proteínas que deberían estar aquí adentro, afuera, y se detectan en sangre, entonces vas a decir que esta lesión ya no es ni lesión celular irreversible, sino que ya ha producido una necrosis. Aquí tienes, ¿no? Cuando está altísimos los niveles. Si tienes ligeramente elevado, vas a pensar que está en lesión celular irreversible todavía. Y si no hay nada, porque todavía no se ha roto la membrana, porque todavía sigue aquí adentro, o sea, si no hay nada de esto elevado en sangre, entonces vas a saber que es una lesión celular reversible. ¿Cómo nos puede ayudar esto? Por ejemplo, si el paciente está en lesión celular reversible, irreversible o muerte, es diferente. Si el paciente está en lesión celular reversible, mi objetivo fundamental, ¿cuál es? Quitar el estímulo para que vuelva a la homeostasis, porque sabemos que todavía es reversible esa lesión. Ahora, si está en lesión celular irreversible, ya no va a ser tanto mi principal objetivo quitar el estímulo para volver, porque aunque le quite el estímulo, igual no va a volver a la normalidad. Pero sí vamos a prepararnos. ¿Cómo va a ser esto de prepararnos? Si hay muchas células en lesión celular irreversible, sabemos que igualito esas van a pasar a ¿qué? A lesión celular, a muerte. Entonces, si hay muchas, aunque el paciente esté hablando todo tranquis ahorita, en un momento a otro va a caer en paro, va a caer en una cosa, va a necesitar terapia intensiva. ¿Por qué? Porque aunque todavía sigue hablando, todavía sigue funcionando esa célula,
no va a poder revertir atrás. El único camino va a seguir a muerte celular. Por ejemplo, lo que nosotros usamos en un infarto de miocardio es medir, antiguamente medíamos la actina. ¿Alguien sabe qué es la actina? A ver, en fisiología han debido empezar a llevar eso. ¿Qué es la actina? ¿Dónde está la proteína contráctil actina? Creo que está en el citoesqueleto, doctor. Sí, pero ¿de qué células? ¿De todas las células o de cuáles? A ver, Cristian, ¿qué dice? En las células del músculo, doctor. Ya, entonces, como les está muriendo un pedazo de músculo de corazón, nosotros pedimos actina. Si la actina está súper elevada, se han roto varias células, lo que quiere decir que ya es muerte celular, o sea, infarto, o sea, necrosis coagulativa. Si está levemente elevado, lo que vamos a pensar es que, pucha, ya se han roto, no, todavía no se ha terminado de romper, pero se está rompiendo y estamos en una lesión celular irreversible. Ahora, si no existe, en realidad vamos a decir todavía está en una lesión celular reversible. Y lo mismo se puede aplicar para otras situaciones. Por ejemplo, si le digo un paciente que viene con dolor abdominal en cinturón, así doblado, así al gastro, así, dolorido. Tomamos sangre y nos dice en el examen de sangre que hay amilasa elevada, más o menos, fosfatasa elevada y transaminasas elevadas. Las transaminasas son esas proteínas que están dentro del hígado, o sea, dentro de la célula del hígado. No tendrían por qué detectarse a no ser que se hayan roto las células del hígado y estén fuera. La fosfatasa es esa sustancia que está dentro de las células de la vesícula biliar. O sea que si no se han roto células de la vesícula biliar, no tendríamos por qué tener fosfatasa elevada. Y la lipasa o amilasa debería estar dentro de las células de páncreas. Entonces, si te dicen lipasa, fosfatasa y transaminasas, estás evidenciando lesión celular irreversible, ¿dónde? En páncreas, en vesícula biliar y en hígado. Y eso puede ser la causa de una pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Se explica porque la amilasa y la lipasa están elevadas, ¿no? Porque se ha roto. Ahora, ¿pero por qué es la causa de esa pancreatitis? Seguramente tenía cálculos, piedritas, la vesícula biliar, y eso le ha obstruido al páncreas y por eso tienes una pancreatitis. ¿Cómo se refuerza eso? Porque la fosfatasa está elevada. Y la fosfatasa, ¿dónde estaba? Dentro de las células de la vesícula biliar. No tienen por qué estar afuera, a no ser que se hayan roto. Y también alrededor de la vesícula biliar va a producirse una inflamación del hígado. Las transaminasas no tendrían que estar afuera de la célula del hígado, a no ser que se hayan roto. Entonces aquí tenemos una pancreatitis, una hepatitis y una colecistitis, ¿no ven? Entonces, esto lo van a ir viendo más en cuanto vayan subiendo de curso, en tercero, en cuarto y demás. Pero es una ventana para no tener que, por ejemplo, tomar una biopsia. Porque alguien me diría, doctor, para saber si tiene una necrosis o si tiene una lesión celular reversible, tomaremos una biopsia. Ya, sí se puede ver al microscopio. Pero imagínense tener que abrir, cortar, solo para saber si es una lesión celular reversible, una irreversible o una muerte. No jala. Entonces, fundamental entender que cuando una lesión celular es irreversible, el único camino es la muerte celular. Y cuando hay muerte celular, se han roto las células y lo que había dentro ha salido afuera. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Tomando sangre. Ahora bien, una vez que hemos entendido de una manera clara, concisa, precisa qué es el punto de no retorno, y de haber entendido también otro punto importante, que para categorizar una adaptación celular tiene que haber todo esto, o sea, tiene que cumplir con todo esto, cambio fenotípico, pero no cambio genotípico, debe ser reversible, tiene tanto etiología fisiológica como patológica, es lo que habíamos dicho al inicio. Una hipoplasia, por ejemplo, no cumple con todo esto, no es fisiológica una hipoplasia, solo tiene estímulo
patológico y tiene cambio fenotípico y a veces también genotípico, o sea, hay mutación. De todas estas, hay un montón de ejemplos en el libro de hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Hay ejemplos de estímulos fisiológicos y estímulos patológicos para hipertrofia, para hiperplasia, para atrofia y para metaplasia. Pero para metaplasia es difícil. Generalmente cuando hablamos de metaplasia, es cuando la célula no es que crece más, no se hace más grande como en la hipertrofia, no aumenta el número de células como en la hiperplasia, no se hace más chiquitita o menos de número como la atrofia, sino que cambia. La metaplasia es el cambio, cambia una forma de una célula con una función determinada a otra forma de una célula con otra función determinada. Entonces, la metaplasia a veces es complicada entenderla, porque pudiera parecer dicen, por favor, hágale recuerdo a la, dicen Yolanda, ayer ya le he escrito, ya visto, pero no me ha dicho ni sí, no, y hoy día le he escrito otra vez para confirmar, pero hasta ahorita no me lo ha visto. Ayer ya estaba enterada, pero porque el ruido venía a las 11. Entonces, hemos quedado de que es un reto. Si me pueden decir causas de hiperplasia, digo, causas de metaplasia, que no solo sea patológica, que sean fisiológicas, causas. Hay poquitas, sí. Esto va a quedar pendiente hasta la siguiente semana. Tienen 20 puntos sobre la nota, sobre el primer examen parcial, si me dicen una metaplasia, cualquiera que sea, de causa fisiológica. Pero también se extiende hasta fin de año por 20 puntos sobre la nota final. Si me dicen alguna causa fisiológica de metaplasia, pero que sea de causa que cambie la célula en la cavidad oral. Ahora, para graficar mejor qué es la metaplasia, vamos a hablar del esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Nosotros tenemos aquí un esófago que se va a comunicar con ¿qué? Con un estómago, ¿no ve? Y el estómago se comunica ¿con quién? Con el duodeno, o sea, con el intestino delgado, primera, segunda, tercera, cuarta porción, ¿no ve? Del duodeno. Ahorita vamos a repasar y vamos a entender sin problemas, aunque no crean, van a aprender histología en 4 minutos. No van a necesitar dibujar, no es para dibujo artístico, memoria fotográfica, no, nada. Y van a aprender lo que es indispensable que ustedes deben saber de histología. En la histología solo hay de 2 tipos de tejidos, 2 estirpes, 2 familias, el epitelial y el mesenquimatoso. El epitelial significa epi, arriba de algo. El epitelial siempre está epi, arriba del mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es un tejido de sostén, vale decir hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, todo eso es el mesenquimatoso. Pero ¿quién está arriba? El epitelial. El epitelial puede ser de 2 formas. Ese tejido epitelial puede ser cilíndrico o cúbico, así, como tubitos, o puede ser plano. Cuando hablamos de que es plano, es para aislamiento o protección. Cuando hablamos de que es tubito, así, o cúbico o cilíndrico, aquí, así, es para secretar o absorber algo. Y listo. Eso es lo necesario para que ustedes no tengan problemas con histología, aunque no lo crean. Cuando yo me asomo al microscopio y veo o paredcitas que son planas, aislamiento, protección, o veo tubitos que son epitelial para absorción o secreción,
Eso voy a decir que es epitelial y por debajo hay el tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso, cuando no veo ni madres, así paredcitas o redonditos o tubitos, ese tejido mesenquimatoso puede ser que hemos dicho músculo, cartílago, hueso o tejido adiposo. A ver, entendido así, ¿qué epitelio tiene el esófago? Que hemos dicho que tiene dos partes, ¿no? El epi y abajo el mesenquimatoso. ¿Qué epitelio tiene el esófago? A ver, Mauricio Francisco, ¿qué epitelio tiene el esófago? Epitelio cilíndrico simple. ¿Acaso absorbe algo el esófago? Y además el esófago viene por el mediastino, ¿va a absorber al mediastino algo? ¿Cómo es? Hemos dicho que para absorción y secreción son tubitos. Para aislamiento y protección es plano. Sería plano, doctor. Plano, porque lo único Epitelio que, plano, doctor. exacto, porque lo único que haces cuando comes te lo transporta. ¿Y qué mesénquima tiene? Porque hemos dicho que epitelio y abajo tiene que haber algo de tejido de sostén. ¿Qué mesénquima tiene? ¿Qué tejido de sostén? Músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, ¿qué cosa tiene? Tendrá que tener movilidad eso así para que mueva. ¿Sí o no? El esófago. Músculo, doctor. Ya. Sí, doctor. Y de los músculos solo hay de dos sopas, ¿no ve? O músculo estriado, que ustedes han aprendido que el músculo estriado, a excepción del cardíaco, es voluntario. Si yo hago esto, voluntario. Y el músculo liso, que es involuntario, o sea, no puedo yo contraerlo a mi disposición, ¿no ve? Entonces, ¿qué mesénquima, qué tipo de músculo tiene el esófago? Músculo liso, doctor. Listo, doctor. Pero aquí al principio, yo puedo determinar lo que quiero tragarme, ¿no? O sea, puedo pasar saliva cuando me da la gana, ¿no? Estoy haciendo eso. Entonces, ¿qué músculo tendrá en el esfínter esofágico superior? ¿Estriado o liso? Estriado. 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 A ver, ahora, entendiendo esta lógica, para que no tengamos que dibujar ni nada, si yo les digo, la glándula lagrimal, ¿qué epitelio tendrá? La glándula lagrimal. Y la única pregunta que me tengo que hacer, ¿para qué sirve la glándula lagrimal? ¿O qué hace? Cilíndrico. Exacto. ¿Qué mesénquima tendrá? Alrededor tiene que tener algo, ¿no? O hueso, cartílago, músculo, tejido adiposo. ¿Quién va a apretar para que salgan las lágrimas? ¿Cómo es, Alfredo? ¿Qué dice? Músculo. Músculo. ¿Liso o estriado? Liso. Liso, porque aunque alguien pueda llorar a disposición, tampoco puede apretar su glándula lagrimal, no ve a disposición. A ver, iremos a algo más difícil. La córnea, ¿qué epitelio tiene? ¿Cómo es, Alfredo? ¿Qué dice? Alfredo Fernández, ¿estás ahí? Sí, doctor, sí, doctor. ¿Cómo es? La córnea, ¿qué epitelio tendrá? Si no me equivoco, es epitelio plano. Sí, porque en tu córnea no tiene cilíndrico para absorber o disparar lágrimas o algo. Entonces, para que vean. Entonces, ahí se resume. No hay más donde perderse en histología desde ahora para adelante. No hay más. Ahora, ¿qué epitelio tendrá el estómago? No me comemos y aquí. ¿Qué epitelio tiene el estómago? Y solo hay de dos sopas, ¿no? No hay más. Cilíndrico, doctor. Exacto, porque aquí secreta pues ácido, ¿no ve? ¿Qué epitelio tendrá el duodeno? El intestino delgado. Igualmente cilíndrico. Igual cilíndrico porque tiene función de absorción, ¿no ven? Ya. Entonces, nosotros tenemos un epitelio plano, estratificado.
en el esófago, al igual que en la cavidad oral, si se acuerdan, la mucosa oral tiene un epitelio plano estratificado. Lo único que diferencia, digamos, la cavidad oral con la piel es que la piel también es un epitelio plano estratificado, porque es para aislamiento, protección, pero la piel tiene adicional algo que se llama queratina, que es una sustancia aquí que hace que sea más todavía impermeable. Pero el esófago, la mucosa oral, no tiene eso. Entonces, muchas veces aquí hay ácido, y este ácido del estómago vuelve al esófago. ¿Por qué? Porque puede haber incompetencia del esfínter esofágico inferior, o sea, de la puerta de entrada y salida de la parte inferior, se abre por muchas razones. Eso puede ser por obesidad, porque tomas medicamentos que relajan el esófago, porque has comido mucho y esto hace que, y te has recostado muy rápidamente, y esto hace que no pueda aguantar, no pueda cerrar este esfínter esofágico. Y ese ácido, evidentemente, en el estómago el ácido no pasa nada porque esas células están hechas para resistir ácido. Pero el epitelio plano del esófago, con el ácido constantemente lesionando, así, hace que pueda ir a muerte celular. Y hemos dicho que una de las salidas, vamos a decir así, de los haces bajo la mangas para que no vayas a muerte celular, había sido, ¿no ve?, la adaptación celular, que en este caso no nos va a ayudar la hiperplasia, no nos va a ayudar la hipertrofia, no nos va a ayudar la atrofia. Lo que nos va a ayudar es cambiar esa célula, de una célula que no está hecha para ácido a una célula que está hecha para el ácido. Y en este caso, ¿qué célula está más hecha para el ácido? ¿Una plana o una cilíndrica? ¿Cómo es? Una plana, doctor. Hemos dicho que la plana, aislamiento, protección, pero me está saliendo ácido de aquí y está lesionando mis paredes. Aquí, la plana. Entonces, a estas células planas del esófago, o te adaptas o te mueres, ¿no ve? Entonces tiene que adaptarse. Que aumente el número de células, no jala mucho. Que que aumente el tamaño de las células, tampoco. Que disminuya el tamaño y el número de células, pucha, no da, peor todavía. Entonces tiene que cambiar fenotípicamente de una célula plana a una célula cilíndrica que está más adaptada. ¿Para qué? Para recibir el ácido. Pero ¿cuál de las células está más adaptada para recibir el ácido? ¿La cilíndrica del estómago o la cilíndrica del duodeno, del intestino? ¿Cómo es? ¿Cuál será? Que es más capa, puede manejar más ácido. El Del estómago. Del intestino. Acuérdense, mira, aquí hay células que producen ácido, ¿no ven? En el estómago. Aquí están haciendo ácido. No nos convendría que, aunque la célula del estómago produce ácido y resiste ácido, pero no nos convendría que cambie a células que hacen más ácido, porque imagínense, cambia a células del estómago y produciría ácido en tu esófago y se subiría más ácido, más ácido, más ácido. ¿Quién recibe todo el ácido del estómago? ¿Quién recibe todo el volumen? El intestino, ¿no ve? Es por eso que este tipo de metaplasia se llama metaplasia de tipo intestinal. Como el esófago no está hecho para recibir ácido, sus células planas estratificadas no están hechas para eso, cambia fenotípicamente, pero no genotípicamente, o sea, no cambia genómicamente, no hay mutación, simplemente lo único que hace es que el programa, ¿no ve? A ver, vamos a hacer una analogía de una célula con una compu. En tu computadora tienes tu disco duro, ¿no ve? Y en tu disco duro, si tú quieres, pides abrir el internet, si quieres puedes abrir el PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero eso no cambia tu disco duro. Puedes cambiar la pantalla. Ahorita he cambiado la pantalla al Meet, pero estaba en
en PowerPoint y también estaba hace rato en Paint, ¿no ven? Ahí dibujando mis onceras. Eso no está cambiando mi disco duro. Mi disco duro, en realidad, analógicamente en una célula es el núcleo. Si cambiara el disco duro, puede ser por un virus, ¿no ve? Que me lo arruina y me cambia la información. Y ahí sí, cuando quiera abrir un programa me va a dar falla o alguna cosa. Pero todo el tiempo yo puedo cambiar fenotípicamente la pantalla. Puedo poner esta pantalla, otra pantalla, otra pantalla. Y eso no ha hecho que cambie mi información de disco duro. En una metaplasia es lo mismo. Todas las células prácticamente tienen toda la información necesaria ¿para qué? Para hacer lo que te dé la gana. Por eso es que la clonación se puede dar por una célula. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula? Un núcleo, en el núcleo. ¿Cuántos cromosomas hay? Nada, no se acuerdan. 46 o Pares. 23 pares o 46, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principio, digamos, de una clonación? ¿Por qué a una oveja la hemos podido clonar igualita y demás? Porque hemos agarrado una celulita cualquiera, así una célula, hemos sacado su información genética, o sea, sus 46 cromosomas, y esos 46 cromosomas lo hemos puesto a un óvulo, quitándole el núcleo del óvulo, porque el óvulo tiene la mitad de cromosomas, ¿ve? Porque aquí tiene 23 de la mamá y cuando entra el espermatozoide completas, ¿no ve? Con 23. Por eso es que tienes cosas parecidas a tu mamá, cosas parecidas a tu papá, ¿no ve? Porque se repartija uno y otro. Pero en este caso lo que hacemos es nada, no metemos, le quitamos esos 23 que venían del óvulo y le ponemos los 46 completos, lo que va a hacer que se replique un organismo idéntico, ¿no ve? Eso es lo que se llama clonación. Por eso es que cada célula con su información genética tiene el potencial de tener toda la información genética para hacer lo que le dé la gana. Y es por eso que esta célula, me preguntarán, pero doctor, ¿y cómo esa célula cómo un esófago se va a convertir en un intestino? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo esto plano se va a convertir en un intestino? Fácil, pues. Toda la información genética siempre ha estado ahí. Lo único que está haciendo es usar otro programa. En vez de Word, va a usar PowerPoint. En vez de Excel, está usando Paint, así. Eso es. No hay un cambio genético. Lee otro pedacito del genoma. Creo que hay. Alfredo, se está apretando. ¿O quieres decir algo, Alfredo? Sí, doctor, no sé qué pasa con mi móvil, se está apretando por sí solo. Ya. Entonces, la explicación esencial de la metaplasia es cambio de una célula, de un tejido por otro, maduro, otra función diferente, simple, así. ¿Y para qué? Para adaptarse a un mejor entorno. En este caso, el ácido madrea mucho a las células del esófago y para que no mueran, se adapta. ¿Cómo se adapta? Con una metaplasia de tipo intestinal. Ustedes han dicho, sí, podría cambiarse a un estómago, sí, pero no nos conviene porque el estómago, además de que resiste ácido, pero produce, entonces produciría más ácido todavía, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta tu boca, se produciría una metaplasia y tu cavidad oral estaría produciendo ácido, no nos conviene. Entonces, cambia a una metaplasia de tipo intestinal. La metaplasia es reversible, sí. Si hacemos cambios de hábitos alimenticios, ya no hay reflujo, etcétera, etcétera, puede cambiar otra vez del cilíndrico, o sea, del intestino, se cambia, se vuelve normal al esófago. Ahora, hay otros casos de metaplasia. A ver, ¿tiene algún otro ejemplo cualquiera de metaplasia? De un cambio de una célula por otro cambio de otra célula con otra función y otra forma diferente. También, tal vez en histología han tocado eso. ¿Qué epitelio tiene el pulmón? Bueno, no el pulmón en general, sino, el bronquio. Y tenemos la tráquea, los bronquios.
pulmón. Y tenemos los bronquios. Los bronquios secretan, ¿no ven? Mocos, cilios, para que agarren todas las virus, bacterias y demás, y no nos enfermemos, ¿no? Entonces, si tiene secreción, ¿qué epitelio tiene el bronquio? Cilíndrico, doctor. Exacto, entonces tenemos cilindro. ¿Qué pasa si yo le lesiono diario fumando? El humo del tabaco viene y le lesiona. Lesión, así fumo y lesión, lesión, lesión. Puede morir, ¿no ve? Y antes de morir tiene un as bajo la manga la célula, que es la metaplasia. Y la metaplasia hemos dicho que es el cambio de una forma de una célula a otra forma, con otra función diferente que sea más adaptada. Entonces, esta célula, para no estar yéndose a morir, cambia más bien al revés que el esófago de Barrett, que la metaplasia tipo intestinal que hemos visto. De cilíndrico, en realidad cambia a, ¿qué creen? A plano, que está más, se aísla y protege del humo de cigarro. Plano. A ese tipo de metaplasia, como esto parece medio escamas, el epitelio escamoso, así le decimos, ¿no? ¿Por qué escamoso? Porque es un epitelio plano, estratificado y parecen escamas. Entonces a este tipo de metaplasia le llamamos metaplasia de tipo escamosa. Y es al revés, ¿no? Del otro. Entonces, hay varios tipos de metaplasia, o sea, varios ejemplos de metaplasia, de un cambio de una célula por otra, con otra función determinada, pero la gran mayoría, la causa siempre es patológica, porque fumar no es normal, la lesión, el ácido no es normal. Pero hemos dicho que para que cumpla y sea una adaptación celular, sí o sí, tiene que ser que también tenga estímulo fisiológico. Pero ese es el reto que se les está dando, ¿no? Hasta la siguiente clase me pueden decir cualquiera y eso es 20 puntos sobre el examen parcial. Y después de la siguiente clase es 20 puntos sobre la nota final si me dicen alguno que tenga que ver con cavidad oral u odontología. Entonces, ya hemos aclarado bien qué es el punto de no retorno. Tal vez aquí nos hemos olvidado aclarar lo que es la isquemia versus la hipoxia. Hemos dicho que la isquemia es disminución del flujo sanguíneo. Y cuando obstruyes el flujo sanguíneo, obvio que te va a dar hipoxia. ¿Hipoxia qué significa? Hipooxia, falta de oxígeno en la sangre. Pero la isquemia te da consecuentemente una baja de oxígeno en los tejidos. Pero no es la única causa de hipoxia, el obstruir una arteria, una vena. ¿Quién me puede decir una causa de hipoxia que no sea isquemia? Haber una causa de baja de oxigenación en los tejidos, pero que no sea por disminución del flujo sanguíneo. La altura al escalar. ¿Sí? Vamos al Alto de la Paz o vamos al Illimani, vamos a tener hipoxia y no es que se ha obstruido mi arteria, nada. Si estamos en un incendio y estamos intoxicándonos con monóxido de carbono, da hipoxia. Solo que la hipoxia es solo baja de oxígeno en los tejidos y la isquemia implica más que eso. Como la isquemia no deja pasar sangre y eso consecuentemente da hipoxia, pero además la isquemia no recoge los productos de desecho, porque no se olviden que en la circulación sanguínea no solo llevas oxígeno, sino que también te agarras, te los regresas, los productos de desecho, y también el CO2, ¿no? Para luego expulsarlo en el pulmón. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué es más grave? ¿Que la hipoxia o la isquemia? ¿Cuál sería más grave? La isquemia. Claro, porque la isquemia, además de tener hipoxia, no te lo recoge todos los productos de desecho y te lesiona más fácilmente. Ahora, dentro de entender qué hace que una lesión celular reversible pase a una irreversible, que hemos dicho que es la ruptura de la mitocondria, pero también hay que tener en cuenta en relación a las causas, a los estímulos y en relación al estado metabólico funcional del tejido. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo pues, una isquemia en el corazón que en el cerebro. ¿En dónde se va a lesionar más rápidamente si te da isquemia? ¿Cerebro o corazón?
Corazón, doctor. Cerebro. Cerebro. Las células del cerebro, las neuronas, son especialmente sensibles al oxígeno. O sea, 10 minutos sin oxígeno ya valió madres la isquemia. Entonces, no es lo mismo un tejido que otro. Algunos tienen más capacidad de resistencia. Por ejemplo, el intestino se muere más lentamente por isquemia que el corazón o que el cerebro, digamos. Entonces, por un lado, tenemos el tipo de tejido. Por otro lado, también tenemos al estímulo, la causa. Y dentro de la causa podemos determinar el tipo de estímulo, el tiempo y la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo, pues, quemarme, por ejemplo, con agua hirviendo que con ácido sulfúrico. A eso nos referimos como el tipo de estímulo. Tampoco no es lo mismo meter mi mano al agua hirviendo un medio segundo, así, que ponerla 10 minutos, ¿no ven? Ahí nos estamos refiriendo al tiempo. Entonces hemos visto que, de acuerdo al estímulo, el tipo, el tiempo y la intensidad, no es lo mismo quemarme con 100 grados que con 200 grados de hirviendo el agua, ¿no ven? Entonces, por un lado, el estímulo y por otro lado, el estado metabólico funcional del tejido determinan esto, ¿no? Lesión celular reversible y irreversible. ¿Y a qué me refiero con el tipo de tejido? Hemos dicho corazón versus intestino versus cerebro, pero también el estado metabólico funcional. ¿Qué pasa si les digo que están en el Titanic y se está hundiendo el barco y un joven de 25 años de edad se ahoga versus un viejito de 65 años se ahoga 10 minutos ahí abajo? Pero el joven de 20 y tantos años es obeso, es hipertenso y es diabético. Mientras que el viejito no es obeso, no es hipertenso, pero tiene 65 años de edad. Pero antiguamente era medallista olímpico de natación. ¿Quién creen que va a tener más chance de salir o de sobrevivir después de 10 minutos debajo del agua? ¿El joven de 25 o el viejito de 65 años? Más Entonces, El viejito de 65. de 65 años. Sí, entonces eso te dice que el tipo de tejido, pero también el estado metabólico funcional. ¿A qué me refiero el estado metabólico funcional? ¿Cómo está pues de bueno tu tejido? Y no necesariamente tiene que ver con la edad, a pesar de que la edad, obviamente, cuanto más edad, más desgastado, menos va a poder adaptarse, ¿no? Pero en este caso hemos puesto para que se entienda eso. Ahora, si tenemos a un viejito de 65 años con uno de 25, de las mismas condiciones, es medallista olímpico, los dos no son diabéticos ni hipertensos, obviamente que el medallista olímpico de 25 años va a tener más chance, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de específicamente de los patrones de muerte celular, tenemos necrosis y apoptosis. Las diferencias fundamentales de la necrosis y apoptosis es que la necrosis no te pregunta, es así, mueren las células y punto. Es un caso que no tiene una programación. Mientras que la apoptosis es la muerte celular programada, es decir, que la propia célula aprieta sus botones de autodestrucción, pero inicia un programa genético. O sea, es como agarrar, y en tu computadora no lo hagan, por si acaso, pero si tú en tu computadora vas a símbolo de sistema, seguramente ustedes ya no entienden de esto, pero el símbolo de sistema es cuando tú vas al DOS. Prácticamente es cuando se pone negra tu pantalla y te pone C dos puntos y manejas tú con comandos. Antiguamente no existía el Windows, ahorita es lindo, ¿no? Yo aprieto aquí con mi mouse y entro. Antiguamente no se podía hacer eso, les estoy diciendo muy antiguamente, cuando era niño, hace unos más de 30 años, tenía que poner así comandos a la computadora. Haz esto, por favor, así CD tantos, así. Y si ustedes ponían del, que es borrar, del asterisco, punto asterisco, enter, te decía, ¿estás seguro? Te decía, y tú ponías, si estás seguro, ponga la letra Y de yes, o no, de not. Tú ponías yes y se autodestruía tu computadora, se borraba todo.
Eso mismo tienen las células. Tienen programas de autodestrucción. Entonces, básicamente, la diferencia entre una necrosis y una apoptosis es que una es programada y la otra no. Entonces, como la célula es programada una por una, generalmente la necrosis no se ve así masivamente, o sea, no se ve macroscópicamente. Al microscopio pueden decir estas células porque se programan unas cuantitas, así. Pero la necrosis es masiva. Entonces, la diferencia entre necrosis y apoptosis es que macroscópicamente, o sea, a ojímetro, yo evidentemente puedo ver la necrosis a leguas, en una placa de rayos X, en la cavidad oral cuando esté limpiando, haciendo una extracción, etc. La apoptosis es más puntual porque es programada, entonces no se puede ver si no es un microscopio. La apoptosis tiene causas fisiológicas, o sea, tiene estímulos o causas fisiológicas, y tiene estímulos o causas patológicas. Mientras que la necrosis solo tiene causa patológica. No hay una causa normal que te dé necrosis. La apoptosis sí puede tener una causa normal que te dé apoptosis. Dentro de los tipos de necrosis, la mayoría, el 95% de las necrosis son de dos tipos nada más. O necrosis coagulativa o necrosis licuefactiva. Hay otros tipos de necrosis que ustedes las van a leer en el libro, pero el 95% de las causas de las necrosis son o coagulativa o licuefactiva. Se van a acordar de la necrosis coagulativa porque es que la célula se coagula ahí, como un huevo, se queda coagulado. Cuando un huevo duro lo hace, se queda así. Y al microscopio yo puedo ver dónde era el núcleo, dónde era el citoplasma, está coagulada la célula. Pero la necrosis licuefactiva se van a acordar de que es un licuado. Tú ves al microscopio y ves un licuado de célula, o sea, una mancha rosada. A eso se llama necrosis licuefactiva, se ha licuado toda la célula. Y la necrosis coagulativa es cuando está ahí estática, o sea, muerto así, coagulado, se ha momificado la célula. Más del 99% de las causas de necrosis coagulativas son, ¿qué creen? La isquemia. La isquemia te da una necrosis coagulativa. Y la inflamación te da necrosis licuefactiva. O sea, licuado de células te da la inflamación. Y la isquemia te da coagulado de células. Esto en la mayoría de los casos, pero hay excepciones. Por ejemplo, si hay necrosis, si hay isquemia en el corazón, isquemia en la cavidad oral y demás, lo que se va a ver es que las células se han momificado, se han coagulado. Pero si hay isquemia a nivel del cerebro, cambia. La isquemia a nivel del cerebro no te da necrosis coagulativa como es lo normal, lo esperado, sino que te da necrosis de tipo licuefactiva. Es uno de los únicos lugares donde la isquemia, en vez de darte coagulativa, da al revés, la licuefactiva. Para la siguiente clase ustedes van a investigar, van a leer en el libro, ¿por qué será que en el cerebro la isquemia te da necrosis en vez de coagulativa, licuefactiva? Aquí tenemos un ejemplo de hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. Tanto las características microscópicas como las macroscópicas como las moleculares y ejemplos, ¿no ven? Ejemplo fisiológico y ejemplo patológico. Por ejemplo, hiperplasia. Ejemplo fisiológico es cuando el útero está gestando para cuando está creciendo porque tienes un bebé. Ejemplo patológico, por ejemplo, la hiperplasia endometrial cuando tienes un tumor de ovario que está hipersecretando estrógeno y hace que aumente el tamaño de las células en el endometrio. Ejemplo de hipertrofia fisiológica, vas al gimnasio y tus bíceps crecen, ¿no ve? Grandes. Ejemplo de hipertrofia patológica, un chagas que hace que crezca tu corazón y demás es patológico, ¿no ve?
de atrofia, que es disminución del tamaño y número de células. En la embriogénesis, normalmente, nosotros nacemos así, ¿no ve? Con una membrana interdigitante, como pato. No nacemos, no estamos formándonos, y tu mano, acuérdense de embriología el año pasado, palmípedos, ¿no? Pero no naces con tu membrana aquí, sino que van muriendo, va disminuyendo en número y en tamaño las células para que se desprenden. Entonces, normalmente dentro de la embriogénesis hay muchos procesos de atrofia, porque sabemos que la atrofia es disminución del tamaño y del volumen de un órgano. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una fractura, tienes un accidente y te fracturas la columna vertebral y te quedas cuadripléjico, parapléjico, ¿cómo van a ser las piernas de ese cuadripléjico? ¿Cómo van a ser sus piernas, ya que no puede caminar? Van a ser atróficas. Van a ser atróficas. ¿Por qué? Porque se ha denervado, o sea, no está con el estímulo nervioso. Me he escrito de ese, para que mande reporte. Me dan la vuelta, hablo con Wilson, todo. Ya. Normal, nada, normal, todos normal. Ahora, metaplasia, lo que les había dicho, ¿no? Cambio de expresión fenotípica reversible de célula madre. Tenemos cambio de una célula plana a una cilíndrica, o de una cilíndrica a una plana. Hemos hecho el ejemplo, ¿no? De la metaplasia escamosa en el pulmón, y de la metaplasia tipo intestinal en el esófago, o sea, el esófago de barra. Pero aquí está el reto. ¿Cuál será una causa de metaplasia fisiológica? Doc, Mande. estaba buscando y uno sería las vesículas y úlceras en la boca producidas por la microflora oral. Eso Pero- sería fisiológico. Pero ¿qué célula cambia? ¿Por qué otra célula cambia? ¿Y cuál es la causa? Es lo que me tienen que decir en una metaplasia. Sabemos que es un cambio de una célula X por otra célula X. Entonces me tienen que decir, es el cambio. Esta célula cambia por esta célula de aquí, y además la causa. Doctor, sería, ¿Qué dice Gladys? estaba también buscando, investigando, la célula de tejido se transforma, ¿no ve? Va a ser que esas otras células van a ser estímulos específicos que, como un ejemplo, ¿no? La metaplasia es escamosa. Entonces las células cilíndricas del epitelio de la mucosa bucal se van a transformar en células escamosas debido a que va a tener una irritación crónica, como puede ser causada por tabaquismo o por otras cosas, ¿no? Pero a Eso ver, me estaba estás, buscando. me estás cantinflaneando. ¿Cuál es la célula que cambia por cuál célula y cuál es la causa? Doctor, ¿yo le puedo dar un ejemplo? A ver, Durante el ciclo menstrual, las mujeres, cuando tienen su menstruación, entonces cambiarían, ¿no ve? O sea, se desprende el cuello del útero. Entonces, eso sería se una desprende. metaplasia fisiológica. Pero ¿qué célula ha cambiado por cuál célula? Eso solo se ha desprendido. Sí, al momento de desprenderse, entonces vuelve a crecer sus mismas células. Sí, pero no cambia una por otra. Doctor, yo le puedo decir una. A ver, En el desarrollo embrionario, cuando el pulmón se está desarrollando, los neumáticos tipo 1 son planos, pero después de la primera aspiración, estos cambian a ser de tipo cúbicos, para que éste pueda pasar el oxígeno. ese es un buen punto, pero ahí hay que hacer una diferencia. ¿Qué es la diferenciación y qué es la metaplasia? La diferenciación es cuando una célula se especializa en algo y evidentemente cambia de una forma con una función a otra forma con una función, pero no es metaplasia. La metaplasia es cuando ya una célula madura, o sea, que ya ha sido ya ha salido de la embriogénesis, etcétera, etcétera, cambia de X a Y, ¿no ve? De una forma con una función a otra forma con una función.
Porque si no, todo sería, un embrión sería metaplásico, porque acuérdense que de una celulita se divide en dos y luego se hace un ojo, hace un pulmón, hace esto, hace lo otro. Entonces la metaplasia se diferencia de la diferenciación porque es un epitelio o un tejido maduro con una forma y una función y va a cambiar a un tejido maduro con otra forma y otra función. En este caso es una buena observación que podría ser esto, pero cae no en la metaplasia, cae solo en la diferenciación. ¿Cómo es alguna otra más? Igual tienen chance para ir buscando. No sé Pero cómo María, la enfermedad. luego Alfredo. María José y luego Alfredo. ¿Qué dices, María? A ver, doctor, ¿sería en la calvicie? Esta nota la estoy haciendo así para el proyecto que nos van a pagar. Ya, ahorita se va a hacer una oración para que lo lleve. ¿En la caries dices? Calvicie. Ah, calvicie. ¿Cómo es? Cuando se cae el cabello, las células son cilíndricas, pero cuando ya no la necesitan se vuelven planas. Y sería fisiológico porque es hereditario. Sí, eso está bien. ¿Quién eres, María José? Me va a hacer recuerdo en el examen. A ver, Alfredo primero iba a decir. Pero o no. O quien que quiera, a ver. No hay problema. Doc, acabo de encontrar uno A ver. y sería de las úlceras blancas, que sería de las Ya, células ya está haciendo. no queratinizadas. Bueno, estas células no queratinizadas están en la mucosa y en fumadores o personas que tengan una prótesis, rozan estas células y se convierten en células hiperqueratinizadas y eso lo vuelve una úlcera blanca. Bueno, esa es la patología. Pero estamos queriendo saber de fisiología. Estamos queriendo ver fisiológicas. Bueno. Causas fisiológicas. A ver, ¿alguien más? Bueno, igual, siguen teniendo chance para estar revisando todo eso, ¿no ven? A ver. Doctor, yo tendría otra. A ver, dime. Sería una mujer embarazada en el útero, cuando el útero alberga un bebé, en el embarazo aumenta de tamaño. Aumenta el tamaño de las células y también en números. Sí, pero no estamos hablando de hipertrofia ni hiperplasia, estamos hablando de metaplasia directamente. Ya. Ya, la hipertrofia, hemos dicho que es el aumento de tamaño de la célula, que es reversible, que es fisiológica. Bien. Espérenme un minutito. Sí. Ah, eso que nos quedó. Ya. Listo, gracias. Es reversible, es fisiológica, tiene tanto estímulo fisiológico como patológico, ¿no ven? La hiperplasia, lo mismo. Es reversible, es fisiológica, tiene tanto estímulo fisiológico como patológico, pero la hiperplasia es el aumento de número de células. ¿Puede haber hiperplasia e hipertrofia al mismo tiempo? Sí, el ejemplo clarito es en el útero. El útero cuando está en gestación no solo aumenta de tamaño las células, sino también aumenta de número de células. La atrofia es disminución del tamaño y número. Y puede haber tanto fisiológica como patológica. Cuando nos envejecemos, directamente el cerebro ya es más, se atrofia fisiológicamente, pero puede haber causas de atrofia como una isquemia en un riñón, que es una causa patológica, ¿no ven? La metaplasia, lo que les había contado, ¿no ven? Tenemos epitelio plano y cambia a epitelio cilíndrico. Aquí el plano y estos que son cilíndricos de tipo intestinal. Pues una célula cambia, ¿no ven? Porque su genoma tiene todo para ser un tipo de célula u otro tipo de célula. A ver.
algunas diferencias importantes en lo que habíamos mencionado. Lesión celular reversible versus lesión celular irreversible. Cuando desaparece el estímulo, ya hemos dicho que la reversible vuelve a la normalidad. Hay disminución de ATP, hay hinchazón de la célula, pero no se rompe, como ya hemos visto. Su membrana es intacta. Cuando tenemos la lesión celular irreversible, hay pérdida de la permeabilidad de la membrana, ¿no? Porque ya no se puede reparar esa membrana. Se ven densidades amorfas mitocondriales porque la mitocondria ya está rota. Y la membrana rota hace que salga lo que había dentro, afuera, lo que por laboratorio nosotros podemos determinar. Cuando hablamos de necrosis, aquí ya de plano hay total pérdida de la integridad de la membrana, hay desnaturalización de las proteínas y hay digestión de enzimas. Hemos dicho que hay tipos de necrosis, pero el más del 90 y tantos % de los de necrosis son o la coagulativa o la licuefactiva. La coagulativa es por isquemia. La licuefactiva generalmente es por una infección, o sea, y la infección llama a una inflamación y se licúa. Hemos dicho que la licuada de células se llama licuefactiva y la causa más frecuente es una infección y consecuentemente una inflamación. Y la causa más frecuente de una necrosis coagulativa es una isquemia. Solo que cambia en el cerebro, ¿no? Hemos dicho que isquemia en el cerebro, en vez de dar coagulativa, te da licuefactiva. Hay otras necrosis que son menos frecuentes, por ejemplo, la necrosis gaseosa y la necrosis grasa. La necrosis grasa en general se puede dar, por ejemplo, en una pancreatitis, porque la mayoría del tejido pancreático es grasa. La necrosis gaseosa está asociada muy frecuentemente a un problema que tenemos aún en Bolivia, que es la tuberculosis. Por si acaso, tuberculosis no solo se da en pulmón, se da en... ¿Dónde no hemos tenido tuberculosis? En el gastro, en las biopsias que han mandado. Inclusive hasta en lengua. Les voy a contar una anécdota a la siguiente clase de esta tuberculosis en lengua, que pensaban que era un cáncer, porque muchas veces esos granulomas de la necrosis gaseosa hacen parecer que es cáncer. Y pensando que le estaban salvando la vida, media lengua le han volado a un paciente que solo tenía necrosis gaseosa por una tuberculosis. Entonces, a veces nos engaña esta necrosis gaseosa por la formación de granulomas. ¿Qué es un granuloma? Es una bola que hace. Entonces, a veces nos engaña. Como ve una bola, parece que es cáncer, ¿no ve? Entonces, eso nos engaña y por eso es que les voy a mostrar en la siguiente clase que la mitad de la lengua la han volado. Ahora bien, hemos tocado el punto también de hipoxia versus isquemia. No es lo mismo. La isquemia puede dar hipoxia, pero además es más grave. La hipoxia es simplemente disminución de oxígeno y eso puede darse por otras razones. Por ejemplo, subirte al Illimani, ¿no ve? Y no necesariamente es isquemia. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, es una muerte celular programada, mientras que la necrosis no es programada. La necrosis es masiva, la apoptosis es puntual, por eso la necrosis se puede ver macroscópicamente. Y la apoptosis, como es puntual, solo se puede ver al microscopio. Una diferencia también fundamental es que tiene integridad de membrana, o sea, es como si haría huelga de hambre, las células se hacen chiquitita, más pequeñita, la apoptosis, y luego cuando se hace más pequeña, otra viene y se la fagocita. Todo recuperamos, no nada perdemos en el organismo. Mientras que la necrosis se rompe, ¿no? En la célula todo sale o se coagula, etcétera. Se rompe la membrana. Pero en la apoptosis no hay destrucción o la integridad de la membrana es continua. No despierta respuesta inflamatoria la apoptosis. ¿Por qué? Porque evidentemente como la membrana está toda íntegra, no sale pues lo de adentro, ¿no ve? En la necrosis sale, ¿no ve? Del citoplasma afuera y eso es para quitar inflamación. Pero la apoptosis, como tiene integridad de membrana, no da. Aquí tenemos apoptosis de causas fisiológicas, algunos ejemplos de causas patológicas. Por ejemplo, en la embriogénesis hemos dicho, ¿no? En la apoptosis. Y en causas patológicas podríamos decir infecciones víricas. Un virus entra a una célula y antes de que vaya, digamos, a infectar a las otras células,
para retenerlo ahí el virus y no que replique y vaya a infectar a las otras, automáticamente aprieta su botón de muerte celular programada. Entonces produce, se suicida la célula. ¿Para qué? Para que no infecte a las otras células. Solo que algunos virus ya han evolucionado de tal forma que lo primero que van a anular es el botón de muerte celular programada, la vía intrínseca de la apoptosis. La apoptosis tiene dos botones, un botón que es la propia célula del núcleo y aprieta ella misma, o también hay un botón de afuera, en la membrana. La vía extrínseca es el botón de afuera en la membrana celular y la vía intrínseca es el botón de adentro en el núcleo. Ahora, ¿por qué hay dos botones de muerte celular programada? Por esto que les digo específicamente. Un virus viene y rapidito lo anula su botón de adentro. Entonces tiene que haber una posibilidad de muerte celular programada, pero de afuera. El problema es que la vía extrínseca tiene que apretar la otra célula para que muera, porque el botón está afuera. La célula que aprieta el botón de afuera es un leucocito específico, que ustedes ya lo han debido mencionar en histología, en fisiología y demás. Es un linfocito tipo T. ¿Alguien se acuerda? Y tiene su nombre precisamente por esta razón. Citotóxico se llama. Es el CD4 o el 8. ¿Alguien se acuerda? CD8, doctor. CD8. Entonces, cuando viene un virus, pum, la propia célula quiere matarse, ¿no? Para que no vaya a otro lado. Pero a veces ese virus le arruina su botón de muerte celular adentro. Entonces tiene un botón afuera. Y ese botón de muerte celular programada de afuera puede venir el linfocito. Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, baja de inmunidad, baja de defensas, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos menos glóbulos blancos, nos pueden afectar varias enfermedades, hasta el cáncer. Porque cuando, por ejemplo, una célula está mutada y ya sabe que va a dividirse y va a dar cáncer, lo primero que hace para que no se divida y pasar esa mutación a las otras células es apretar su muerte celular programada. Pero a veces ese botón se arruina porque ha mutado con cáncer el genoma y solo tiene chance del botón de afuera. Y el botón de afuera, el que te lo puede apretar es un leucocito, un glóbulo blanco. Entonces esa es la razón por lo que generalmente cuando tienes baja de inmunidad, cuando tus defensas están bajas, te puede dar cáncer, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros estamos mutando. Vas al sol, luz ultravioleta. Comes algo, te produce radicales libres. Todo el tiempo está lesionando el DNA, pero a veces ese DNA se puede reparar. Si no se puede arreglar, la célula se mata. Y si no puede apretar su botón de adentro, alguien más se lo tiene que apretar. Y en este caso tiene que ver con el sistema inmunitario. La apoptosis, como les he dicho, es individual. Por eso macroscópicamente no se puede ver, o sea, a simple vista. Es como si hubiera hecho, miren, esta célula está haciendo huelga de hambre, se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que alguien se la come cuando ya es suficientemente chiquita. Entonces hay encogimiento celular con un citoplasma denso. ¿Qué quiere decir? Eso más rojito se ve. Estas otras células son de este tamaño, este se está haciendo más pequeño. Los organelos se van empaquetando. Hay condensación de la cromatina, o sea, el núcleo se vuelve más azul, más basófilo, porque se está condensando. Hay formación de protusiones citoplásmicas y cuerpos apoptósicos. Básicamente es lo que se está pasando. Se vuelve más, el citoplasma más eosinófilo, o sea, rosado, y el núcleo más basófilo, por lo que les acabo de decir. Y luego, no necesariamente tiene que venir un macrófago a fagocitar. Otra célula de al lado se la puede comer. Pero hay que entender que es una muerte celular programada por un programa genómico que es activado, ¿no? Dentro del núcleo. Entonces, dentro de las características bioquímicas de la apoptosis tenemos que hay excisión de proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que van cortando las proteínas, las van haciendo más pequeñitas hasta volverlas aminoácidos nomás. Se activa la laminina y las adeneasas. Todo lo que termina en asa, ustedes ya saben que es una enzima.
¿Y qué es una enzima? A ver, ¿qué en bioquímica les han dicho que es una enzima? Es un catalizador biológico. Y un catalizador biológico lo que hace es o unir cosas o cortar cosas. Entonces se activan todas las asas, endonucleasas, adeneasas, para ir fraccionando. O sea, preparamos todo eso, como ordenar tu casa en cajoncitos para que cuando venga la célula a fagocitarla, sea aprovechada de mejor manera. No se pierde en la apoptosis nada de la célula. Pero como por ejemplo en la necrosis sí se pierde todo, ¿no? O sea, porque se ha muerto masivamente. Bueno, hoy sí hemos avanzado mucho. Para la siguiente clase, vayan a revisando, aunque sea con Googleazo o con lo que sea, acerca de la descripción macro. ¿Qué será una descripción macroscópica? ¿Para qué me sirve una descripción macroscópica? ¿Cómo puedo yo aplicar la descripción macroscópica en mi carrera, que es odontología? Porque vamos a iniciar con la parte del saber conocer de descripción macro. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Doctor, una pregunta. ¿Mañana vamos a pasar a clases prácticas? Solo a algunos que les he llamado, ¿no? Estoy poniendo, van a revisar su correo institucional, ¿no ve? O sea, el de la universidad. Ya, doctor. Gracias. Las próximas clases prácticas van a ser en función a lo que avancemos de la teórica práctica de descripción macro, eso. Pero como son muchos y no he podido, o sea, vamos a ir avanzando, por ejemplo, la siguiente clase, la parte del saber conocer de descripción macro, ni modo, a los que les he mandado su correo, vienen nomás, vamos a hacer las dos cosas, pero tenemos una desventaja porque todavía no hemos hablado en esta clase de los miércoles de la descripción macro, la teoría, ¿no ve? Pero como son muchos y hay que dividirlos, entonces no hay ni modo. Los que van a venir mañana van a tener la desventaja que todavía no han llevado la clase teórica, digamos, pero lo vamos a hacer así nomás. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Doctor, Sí. perdón, he encontrado mi investigación, no sé si estará bien, pero usted ha dicho de los bronquios, ¿no? Y entonces al investigar he descubierto que la tráquea igual sufre este cambio por el cigarro. Pero acabamos de decir que el cigarro es una causa patológica. Ya está bien, doctor. Ya lo entendí, doctor. Gracias. Está bien. Mayerly, ¿qué dice? Doctor, igual he investigado un poco, pero Doctor. no sé si está bien. Tengo dos ejemplos. A ver. Dice que en el riñón